Si os empiezo a hablar de Howard Schultz, probablemente el 99% de las personas que estáis viendo este vídeo no lo conoceríais. Pero si os enseño este logo, lo más seguro es que a todos os suene la red de cafeterías más potente del mundo con más de 30.000 establecimientos. Bueno, pues Howard Schultz es el señor que consiguió la explosión de este negocio a nivel mundial con el concepto que hizo en su momento. Howard Schultz era un señor que venía del mundo financiero, del tema de inversiones. Se cruzó en el camino con un tostadero en Seattle, en el market de Seattle, un sitio muy bonito que si podéis ir, que fue este market inspiró uno de los libros de temas de autoayuda empresarial más potentes, se llama Fish, basado en una pescadería que hay en el mercado, que fliparíais ver cómo vuelan los salmones de un lado a otro, casi de 5 a 6 metros lanzando los salmones. Pero bueno, este no es el tema. El tema es que os quería hablar de la experiencia que tuve al conocer a Howard Schultz en Seattle en el 2003, que tuve la oportunidad de ir en una misión comercial con el Ayuntamiento de Barcelona, la Cámara de Comercio de Barcelona, en un producto pensado para exportación de emprendedores, para ayudar a los emprendedores a exportar, que se llaman Business Bridge, y nos llevaron a visitar empresas de Seattle. Una fue Microsoft, la otra fue Boeing y la tercera fue Starbucks. Yo venía del sector tecnológico, en ese momento me apunté al viaje pues para buscar inversores y buscar inspiración en Estados Unidos. Acabamos de lanzar un producto, lo habíamos presentado y estaba buscando inversores para darle más velocidad a ese producto, ¿no? Y había contactado con empresas de capital riesgo, había contactado pues con Business Angels, pero bueno, me parecía que había hecho un gran trabajo, bancos, en el tema de la búsqueda de capital, pero la lección que aprendí al conocer personalmente a Howard Schultz, que nos atendió él personalmente, a toda la delegación de empresarios que veníamos de Barcelona, pues fue una lección de resiliencia. El vídeo que os hice ayer hablando de resiliencia, pues a mí me parecía que yo había gastado mucho tiempo, mucha neurona a intentar contactar con fondos de capital riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Y este hombre, el día que nos hizo la presentación en la sede de Starbucks, un edificio enorme, gigante en Seattle, en aquel momento tenía 10.000 cafeterías y actualmente tienen 30.000, fue muy sencilla, era un señor muy normal, ¿vale? Un poco alicaído, no sería la imagen de un gran líder, no sé, tipo Elon Musk o una cosa así, sino en aquel momento nos explicaba su historia vital, es decir, qué era lo que le había costado más a él para levantar Starbucks. Él tuvo la idea de, a partir del tostadero de café, decir, no solo vamos a vender café tostado, tener una obsesión por tener los mejores cafés del mundo, sus socios. Y él dijo, ya, pero vamos a montar una cafetería, ¿no? Vamos a hacer que la gente pueda probar el café hecho por nosotros con todo el cariño que nosotros le podemos poner y toda la sabiduría que tenemos a la hora de trabajar el café. Entonces cogió y se fue un año a Italia, que él consideraba que era la cuna donde mejores cafés se hacían. Estuvo aprendiendo las técnicas de los cafeteros, analizando cómo servían, cómo atendían, cómo hacían el café, qué instrumentos utilizaban. Y cuando después de ese año se volvió para Seattle. Y él estaba súper convencido, pues eso, que tenía que montar una cafetería y hacer que el café, que era un producto en Estados Unidos, que te lo regalan, ¿vale? Sabéis que en Estados Unidos si habéis ido, pues la cafetera, ese café americano que te ponen allí, totalmente gratuito, aunque no te lo cobran normalmente, ¿no? Entonces él dijo, no, vamos a hacer un café excelente, porque no se encontraban en Estados Unidos café bueno, por decirlo de alguna manera. Y esa fue su obsesión, se convirtió en una obsesión y tiró de todos sus contactos del mundo financiero para buscar inversores para montar esa primera cafetería en Seattle. ¿Sabéis
cuántas reuniones con inversores tuvo que hacer? Más de 200. Esto lo explica muy bien también en su libro Pon tu corazón en ello, que nos lo regaló junto a esa taza también a raíz de la visita. Fue una experiencia muy, muy agradable. Entonces, él tuvo que visitar a más de 200 inversores de capital riesgo. ¿Para qué? Para que no le dieran ni un euro. Es decir, la idea de negocio más potente en el mundo de la hostelería a nivel mundial, nadie confiaba en ella. ¿Sabéis cómo consiguió el dinero? En una cena con un amigo suyo dentista, que yo creo que ya el dentista le dijo, no me des más la brasa porque con este tema de tu proyecto, de tu cafetería, de servir el mejor café del mundo en Estados Unidos. Y le dijo, ¿cuánto te hace falta? Y dijo, $120,000 para abrir la primera cafetería. Y el dentista sacó el talonario y le dio los $120,000 para abrir esa primera cafetería. Entonces, fijaos, es decir, ¿dónde encontró la oportunidad? Donde menos se lo esperaba. ¿Cuánto tuvo que trabajar? Pues más de 200 y pico reuniones o 200 o más para poder simplemente conseguir $120,000, que era el precio de abrir una cafetería en Seattle. ¿Por qué no fue a un banco? Pues no lo sé, exactamente no lo sé. Pero él me impactó mucho su expresión cuando dijo que era lo peor que había hecho en su vida. Era pedir dinero. Y no me extraña, después de 200 y pico veces, 200 y pico no es. Eso es, digamos, ser resiliente. Por lo tanto, la oportunidad la podéis encontrar en cualquier sitio, en cualquier lugar, si no desistís y seguís obsesionados con vuestra idea. Actualmente, cuando vas a un Starbucks, fijaos que hay muchos detalles, ¿no? Y que los explica súper bien en su libro. Y me los explicó directamente. Por ejemplo, no se permitía fumar. Es decir, ahora está prohibido fumar en los restaurantes, pero en el 2003, 2004, en los Starbucks no se podía fumar, pero no por un tema de salud, sino porque el tabaco no contaminara el olor del café. ¿Vale? Las mesas todas eran redondas. ¿Por qué motivo? Pues para fomentar que la gente se reuniera en ellas y pasara tiempo alrededor del café. Había prensa gratuita, que eso en España era una cosa normal, pero en Estados Unidos tener prensa gratuita para pasar tiempo. Había wifis gratuitos en todos los Starbucks, fueron de los primeros establecimientos que tuvieron wifis gratuitos. Todos los Starbucks estaban decorados con vitrales, porque en Seattle hay una industria bastante importante del tema del vidrio, ¿vale? Entonces había una identidad muy de Seattle y sobre todo la música. Seattle también es súper conocida por grupos como Nirvana, ¿no? Y otros muchos más. Y también te venden discos en Starbucks, te vendían música en Starbucks en aquel momento, los CDs. Y otra cosa súper importante, fijaos que cuando pedís un café, no pides un café, sino que te preguntan cómo te llamas. Y te dan el café directamente llamándote por tu nombre. Hay gente que eso le molesta, pero bueno, eso es un detalle que muchos otros establecimientos no tienen, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, detrás de una simple idea, todo el trabajo que hay, todo el esfuerzo, toda la dedicación. Y fijaos que tuvo que pagar, Howard Schultz tuvo que pagar con su puesto porque lo echaron. Es decir, cuando una empresa crece y no da los rendimientos que tienen los accionistas o que quieren los fondos de inversión, ya cuando entraron fondos de inversión, lo echaron, como a Steve Jobs en Apple, ¿no? Y luego lo tuvieron que volver a llamar y decir, ven por favor que nos la hemos cargado, ¿no? Entonces la volvió a reflotar y actualmente, pues evidentemente, creo que Starbucks tiene más de 1.500 accionistas, ¿no? Y es uno de los líderes mundiales en restauración. Bueno, espero que os haya gustado esta historia. Si queréis más historias como esta, tengo un montón. Suscribíos al canal y mil gracias por haber llegado hasta aquí, porque os he metido un rollo de casi 9 minutos. 5K, 5K, 5K.